cómo está compuesta esa hemoglobina y esa parte molecular que hace que se adhiera al eritrocito, y entonces la hemoglobina se encarga de transportar el oxígeno hacia todos los tejidos y de intercambiar a través de las membranas permeables del capilar, de transportar ese eritrocito cargado de hemoglobina para que pueda ser oxigenado todos los tejidos. Bueno, entonces vamos a ver el día de hoy los demás elementos celulares. Antes de pasar a plaquetas y a leucocitos, vamos a ver lo que es el hematocrito, que es parte de la fórmula roja de lo que se le va a estudiar al eritrocito. Y entonces, el hematocrito es el volumen de eritrocitos que están separados de los otros elementos celulares. Es decir, una vez que tomamos la muestra a nuestro paciente, esa muestra la vamos a meter a una máquina que se llama centrifugadora, y en la centrifugadora vamos a hacer, una vez que ya se tiene la muestra centrifugada, se va a hacer la separación o el conteo en porcentaje de los eritrocitos. Cuando ustedes vean, déjenme ver si tengo por aquí una muestra representativa. Cuando ustedes observen una muestra centrifugada, la van a ver así. Vamos a ver en la parte inferior los glóbulos rojos o los eritrocitos, en medio los glóbulos blancos y las plaquetas, y la parte restante es la parte líquida, que es el plasma. Entonces, ¿qué vamos a estudiar a esos eritrocitos? Pues forma, tamaño, color, anormalidades diagnósticas que veremos más adelante, y vamos a ver lo que es el hematocrito, que sería el porcentaje total de esos eritrocitos. El porcentaje está representando aproximadamente 3 veces la concentración de hemoglobina, es decir, tiene relación la cantidad de eritrocitos con la cantidad de hemoglobina. Dependiendo del género, de la edad, de la localización geográfica, en hombres está representado más o menos por el 40.7 a 50.3% el porcentaje total de eritrocitos. Y en mujeres, de 36.1 a 44.3 en mujeres adultas. Ahora vamos a ver lo que son los glóbulos blancos o los leucocitos. Y de leucocitos tenemos 3 elementos celulares, que son los granulocitos, los linfocitos y los monocitos. Los granulocitos se van a caracterizar, permítanme un segundo, por favor. Discúlpenme que había mucho ruido en casa. Ok, entonces, repito, vamos a ver bajo el nombre de leucocitos 3 tipos de leucocitos o 3 tipos de células, que son los granulocitos, los linfocitos y los monocitos. Ay, Dios, perdónenme. En general, estos
estos elementos celulares, independientemente de que sea un granulocito, un linfocito o un monocito, su función o su finalidad será la de participar en esos procesos inmunológicos, es decir, de reaccionar cuando tenemos un agente extraño, cuando tenemos algún agente patógeno, llámese virus, bacteria, hongo, alergeno. Son los leucocitos los encargados de defendernos de estos cuerpos extraños. Entonces, iniciamos con los granulocitos. Los granulocitos se van a caracterizar, como su nombre lo indica, por tener gránulos en el citoplasma. Estos gránulos los vamos a poder identificar mediante tinción, y esto por reacción de diversas enzimas. Son parte del sistema inmunitario y hacen un papel padrísimo. Los leucocitos, a mí me fascina hablar de ellos porque realmente son elementos celulares que tienen un comportamiento que no tiene, igual que el eritrocito, su función es transportar oxígeno, pues igual los leucocitos, su función es única y no lo tiene ningún otro elemento celular. Y entonces, estos se van a dirigir a través de los vasos sanguíneos hasta los lugares donde se encuentran estos agentes extraños o estos agentes patógenos, hasta el más mínimo, hasta el más pequeño lugar. Ahí van a llegar los leucocitos cuando se necesiten. ¿Y qué es lo que van a hacer los leucocitos, los granulocitos? Fagocitar o absorber estos agentes patógenos. Y entonces, de granulocitos vamos a tener a los granulocitos basófilos, a los granulocitos eosinófilos y a los granulocitos neutrófilos. Su nombre nos está indicando por qué se les da este nombre. Los basófilos se tiñen con colorantes básicos. Los eosinófilos se tiñen con colorantes ácidos y los neutrófilos son teñidos con colorantes neutros. De tal manera que estos, como los eritrocitos, tienen células precursoras. También se van a madurar, van a tener su proceso de desarrollo, crecimiento y maduración en la médula ósea a partir de una célula precursora, que sería la célula madre. O sea, todo ese proceso que pasó el eritrocito para maduración, también lo hace el leucocito y también lo hace las plaquetas. Entonces, estas células precursoras son los mieloblastos, que se desarrollan transformándose también en mielocitos, de tal manera que poco antes de salir al torrente circulatorio, las formas inmaduras de un leucocito sería el mieloblasto, que evoluciona a mielocito, y al torrente circulatorio va a salir como leucocito. Entonces, si yo veo mielocitos en mi frotis o en mi muestra sinúe, ¿qué vas a sospechar? Que no están madurándose. ¿Y por qué no se están madurando? ¿Dónde está el daño? ¿En la médula ósea? Por supuesto. Igual que si encontramos reticulocitos, por ejemplo, que son las formas inmaduras del eritrocito, si yo encuentro un mielocito en mi frotis o una cantidad abundante de mielocitos, pues estamos pensando que la médula ósea no es capaz de madurar esos leucocitos. Pero peor aún, si encuentro un mieloblasto, que es una forma todavía más inmadura, pues algo grave está sucediendo en esa médula ósea. Bien. Los linfocitos son células con un núcleo muy grande y redondo, ricos en cromatina y con escaso citoplasma. Esto va a ser una reacción en la porción periférica y son los principales agentes del sistema inmunológico. ¿Por qué los principales? Porque tienen una vida media muy larga. Los linfocitos T, por ejemplo, pueden sobrevivir hasta años, hasta 2, 3, 4 años. Un linfocito T puede seguir vivo en el torrente circulatorio. Están dotados de una capacidad de producir una reacción específica cuando estamos en contacto con algún antígeno. Ya
de estos linfocitos vamos a distinguir 3 tipos de elementos celulares, que son los linfocitos B, los linfocitos T y los linfocitos granulares. Iniciamos con los linfocitos B. Los linfocitos B contienen inmunoglobulinas en la superficie. Cuando estas inmunoglobulinas o cuando estos linfocitos entran en contacto con un antígeno determinado, sea del origen que sea, se van a transformar. Estos linfocitos tienen la capacidad de transformarse en células que van a estar circulando por el plasma, que van a ser productoras de anticuerpos o van a transformarse en células de memoria. ¿Y para qué van a ser útiles estas células de memoria? Para que más tarde, cuando volvamos a estar en contacto con ese antígeno, se provoque una reacción antígeno-anticuerpo, es decir, el mismo linfocito va a rechazar a ese antígeno porque ya tiene esa memoria de protección, de tal manera que los linfocitos actúan como células de memoria y como células de protección. Ejemplo de ello es, por ejemplo, con todos los virus que tenemos, en los que tenemos ya vacuna, en los que están en el esquema de vacunación, si volvemos a estar en contacto con cualquiera de estos virus, con cualquiera de estos virus o con cualquiera de estas bacterias, es el linfocito B el que va a actuar como célula de memoria para poder hacer una reacción antígeno-anticuerpo y protegernos, darnos protección específica. En el caso de los linfocitos T, pues hacen casi exactamente lo mismo que los linfocitos B, igual que los linfocitos granulares. Tienen la capacidad de destruir células extrañas al cuerpo e inhibir reacciones inmunológicas. También los linfocitos T van a participar en la formación de anticuerpos, lo mismo que los linfocitos B, es decir, van a crear células de memoria y van a almacenar esta información sobre determinados antígenos, como lo hacen todas las células de memoria. También nos aportan inmunidad. Y bueno, estos linfocitos, por ejemplo, en un paciente con VIH, en un paciente que es positivo a VIH, justamente estas son las células que dejan de producir. El paciente queda expuesto a síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es decir, completamente desprotegidos porque dejan de producir linfocitos B, linfocitos T, sobre todo linfocitos T y los linfocitos granulares. Entonces queda expuesto ese paciente con VIH positivo cuando ya se agotaron los linfocitos, cuando ya no tienen estos cuerpos inmunitarios, entonces el paciente queda expuesto a cualquier germen oportunista. Ya no va a haber respuesta, antígeno-anticuerpo, ya no va a haber una célula como esta que actúe como macrófago absorbiendo o reaccionando ante estos virus, bacterias u hongos o parásitos. Los linfocitos granulares son de gran tamaño. El núcleo adopta una forma riñonada, más adelante lo vamos a ver, o redondeada. Contienen gránulos en el citoplasma y es de color claro. Su función consiste en destruir células extrañas al cuerpo. Bien. El proceso de formación de los linfocitos es complejo, pero igual se da a partir de una célula madre totipotencial o multipotencial en la médula ósea. Estas células van a parar a distintos órganos y experimentan un proceso de diferenciación, pero en especial aquí los linfocitos T van a llegar al timo y en el timo terminan de madurarse algunos linfocitos, ¿sí? También acaban de madurarse en algunos otros órganos linfáticos, pero sobre todo en el timo es el que va a ser el encargado de que algunos linfocitos terminen de madurar, sobre todo los linfocitos T, decía, que terminen de madurar en este órgano. Lo que estamos viendo aquí, pues aquí nos está diciendo que es un linfocito.
Es muy difícil poder diferenciar un linfocito T de un linfocito B o de un linfocito granular. Vemos ahí al granulocito basófilo, vemos al monocito, otro basófilo y un eosinófilo. Lo demás que estamos viendo ahí de color como rosita, ¿qué será? Díganme qué es, por favor. Son los eritrocitos. Eritrocitos, muy bien. ¿Y los otros pequeñísimos qué son? Plaquetas. Las plaquetas, muy bien. Así es como se ve un frotis, efectivamente. Por ahí vemos bien diferenciada los diferentes tipos de leucos, los eritrocitos y las plaquetas. En este frotis no alcanzamos a ver anormalidades diagnósticas, pero posteriormente vamos a ver algunas anormalidades. Continuamos con los monocitos. Los monocitos son los leucocitos de mayor tamaño, con un núcleo grandote, irregular y por lo general de contorno lobulado. Contiene gran cantidad de fermentos, poseen capacidad fagocitaria. Miren qué bonita está esta célula. Realmente, si ustedes buscan un video de cómo actúa, perdón, parece un feto, efectivamente. Si ustedes buscan algún video de cómo actúan de verdad todos estos elementos celulares, todos los leucocitos, este macrófago, este monocito, cómo actúa como macrófago y cómo si llega, por ejemplo, una bacteria estar en contacto con este macrófago, con este monocito, cómo lo fagocita o básicamente cómo lo traga y cómo lo absorbe para protegernos. Estos macrófagos o estos monocitos son células migradoras que se encargan pues como de eliminar todos los cuerpos extraños o restos celulares y lo hace de una manera impresionante. Los monocitos tienen su origen también en la médula ósea. Su célula precursora es el monoblasto, que parte de la célula ya comprometida. Una vez que la célula totipotencial o multipotencial genera esas células comprometidas, después viene el monoblasto, y el monoblasto pues sería la forma inmadura de un monocito. ¿Cuál es el conteo general? En una persona sin patología, en una persona que no sufre de proceso inflamatorio o infeccioso, la fórmula leucocitaria es más o menos en la siguiente proporción. Lo encontramos de 55 a 70% de neutrófilos del total de los leucos, de 2 a 4% eosinófilos, de 0.5 a 1% basófilos, de 25 a 40% linfocitos y de 3 a 6% los monocitos. La cantidad total de leucocitos por milímetro cúbico de sangre en adultos, aquí la literatura lo podemos encontrar en diferentes cantidades. Los laboratorios generalmente nos lo interpretan la normalidad como de 5 a 10,000. Aquí lo vemos de 4,000 a 9,000, pero vamos a tomar como rango de 5 a 10,000. De 8,000 a 12,000 por milímetro cúbico en niños, y ven ustedes una enorme diferencia, de 9,000 a 15,000 por milímetro cúbico en lactantes. Estefanía, prendan mis cámaras todos, por favor. Estefanía, dígame, por favor, ¿por qué cree que sea esta diferencia en los leucocitos? Perdón. ¿Cómo se me cortó la llamada? No. Natalia, ¿por qué será esta diferencia en los lactantes? ¿Qué hacen los leucocitos? Díganme. Los leucocitos son los encargados de proteger al cuerpo humano, bueno, y generar una inmunidad, vaya. Supongo que es porque los niños cuando están chiquitos corren como más el riesgo de enfermarse y esas cosas, entonces supongo que tienen más para mayor protección. No. Si no hay. Mande.
La misma pregunta. En los recién nacidos me parece que era porque la madre les pasaba más pues, neutrófilo. No, más, bueno, le pasaba más defensas al bebé. Y también como el niño está en crecimiento, su médula ósea desarrolla más de eso. Ok, no sé por qué se ríe, pero ok. Y la respuesta es correcta. Efectivamente, un lactante está recibiendo a través de la lactancia materna inmunoglobulinas, que no lo vamos a recibir más que en la lactancia materna. Entonces, además de que la lactancia materna le provee de esta inmunidad específica, la realidad es que un lactante aún no ha estado expuesto a la cantidad de agentes patógenos que vamos a estar expuestos durante toda la vida, ¿sí? Y además no ha habido una tasa de destrucción aún de los linfocitos. Dígame, Juan Pablo. No se ve su presentación, maestra, se ve la pantalla en negro. Ah, sí, ahorita estaba pues nada más haciendo la pregunta. Sí, ahorita la sigo presentando. Entonces, ¿por qué la diferencia entonces en esta cantidad de leucocitos en un lactante? Pues porque está obteniendo inmunidad materna, es decir, la inmunidad que se está dando a partir de la lactancia materna, y porque la vida media del leucocito aún no termina. Es decir, hablábamos de que el leucocito puede tener una vida media hasta de años, sobre todo en el caso de los linfocitos B. Pues bueno, aún no ha habido una tasa de destrucción de estos linfocitos, porque apenas el bebé está recién nacido, el lactante está recién nacido y tiene la cantidad necesaria de leucos para poder defenderlo contra cualquier agente patógeno. Bien, esto es más de lo mismo. Aquí vemos un poquito más diferenciado los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, los linfocitos, y hasta este momento pues, no sabemos si es un linfocito B o un linfocito T. Y los monocitos, vean qué bonitos son los monocitos. Continuamos con las plaquetas. Las plaquetas o los trombocitos son pequeños elementos corpusculares de la sangre. Tienen bordes irregulares, desempeñan un papel muy importante en la coagulación y en la hemostasia. Y en una persona sin patología, su número varía entre 150,000 a 380,000 por milímetro cúbico. Su vida media es más corta, su vida media oscila entre 8 y 12 días y tienen su tasa de destrucción o van a destruirse en el vaso. Se originan también a partir de células precursoras de gran tamaño formadas en la médula ósea, de tal manera que es el megacariocito, la célula comprometida para después ser un trombocito y finalmente salir al torrente circulatorio como plaqueta. Entonces, en el frotis no deben de haber megacariocitos. Bueno, primero no debe de haber trombocitos, mucho menos megacariocitos. Lo que tenemos que encontrar en el frotis son las plaquetas. Megacariocitos o trombocitos nos está diciendo que ese paciente también tiene daño en médula ósea. Estas son las plaquetas, vean cómo no se puede distinguir como una célula bien definida, por eso se le llama como pequeños fragmentos o pequeños corpúsculos o pequeños fragmentos de células. Son incoloros, no tienen núcleo, se pueden diferenciar muy facilito en un frotis. Se van a formar al fragmentarse una célula de la médula ósea, o sea, el megacariocito. Ayudan a la coagulación de los vasos sanguíneos rotos, es decir, protege al cuerpo de hemorragias. Son discos biconvexos de 2 a 4 nanomicras de diámetro
y tienen una vida media de entre 8 a 12 días, con una tasa de 150,000 a 350,000, 380,000 había dicho en la otra diapositiva. Todos hemos visto esa función de las plaquetas. Cuando hemos sangrado, cuando tenemos una herida así periférica pequeñita, después de que ya pasaron algunos minutos de sangrado, vemos, si retiramos esa sangre, vamos a observarla como gelatinosa. Es decir, no la vamos a ver totalmente líquida, la vamos a ver un poco gelatinosa. De hecho, si dejamos así la herida que sangre un poquito, vamos a ver inmediatamente cómo se forma una pequeña capa, una pequeña telita. Justo son las plaquetas las que están actuando para hacer hemostasia, para hacer ese coágulo y que la persona deje de sangrar. Entonces, tienen un papel primordial como todos los elementos celulares de la sangre, tienen un papel fundamental y su papel será la hemostasia o la decoagulación, ¿sí? Aquí observamos pues ya todas las formas celulares, el monocito, el linfocito, neutrófilo, eosinófilo, basófilo, un macrófago precioso, un eritrocito redondito, choncho bicóncavo y las plaquetas con esos fragmentos celulares. Vemos otro muy parecido, de nuevo, monocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, macrófagos, eritrocitos y las plaquetas. Cuando ya tengan ustedes experiencia clínica, lo van a identificar perfectamente bien. Así es como lo van a ver en la sangre periférica, en su muestra. Aquí me encanta. Aún no saben de las diferentes formas, anormalidades clínicas de un eritrocito, pero por ejemplo aquí estamos viendo eritrocitos con anormalidades diagnósticas. Ya vemos eritrocitos, lo vamos a ver más adelante, que tienen un problema o una falla en este frotis. Más de la maduración, del proceso, desarrollo y maduración de las células comprometidas, de las células madres. Y vean ustedes, aquí si se alcanza a apreciar, por ejemplo, un linfocito B de un linfocito T. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia ven? Que tiene una pequeña hendidura. Efectivamente, cuando los vemos miren ustedes un linfocito granular, cómo tiene gránulos en su citoplasma, el que dice linfocito citolítico natural, alcanzamos a ver ese pequeño puntilleo. El linfocito T, pues tiene su núcleo así muy redondo y el linfocito B tiene como esa pequeña hendidura, pero en el frotis, realmente en un frotis, pues cuando vemos un linfocito, si no es una fotografía electrónica así bien definida o un estudio molecular, pues lo único que vemos es el linfocito y no podemos hacer el conteo de cuántos hay T, B o granulares. Lo único que vamos a ver es el linfocito. Tal vez los granulares sí se alcancen a ver. Porque me han hecho esa pregunta, ¿cómo distingo un linfocito T de un linfocito B en un frotis? Pues realmente es difícil. Entonces, más de los linfocitos. Y bueno, para terminar la clase de hoy, pues el plasma es la parte líquida de la sangre. El plasma también lo vamos a estudiar. ¿Qué es lo que le vamos a estudiar al plasma, esa parte líquida de la sangre? Una vez que se centrifugó esa muestra, vamos a separar, como decía, eritrocitos, leucos, plaquetas y el plasma. Y al plasma le vamos a analizar, pues, su principal componente, que es el agua. Vamos a ver qué tan hidratado, podemos saber qué tan hidratado o no está ese paciente. Vamos a ver, aquí puse como ejemplo la gonadotrofina coriónica, que es con la que hacemos la prueba de embarazo, pero vamos a ver todo el perfil hormonal. Si nosotros queremos saber cómo están las hormonas de mis pacientes, lo que se hace es separar el plasma de los elementos celulares y hacer un perfil hormonal, tomar una pequeña muestra de plasma. Proteínas, puse como ejemplo solamente la albúmina, pero la globulina y todos los elementos proteicos los vamos a encontrar en el plasma. Todos los elementos nutricionales, carbohidratos en el plasma, proteínas en el plasma
y todos los lípidos, colesterol, los diferentes tipos de colesterol, los triglicéridos, van a estar determinados en el plasma y con eso podemos sacar el índice aterogénico en un paciente, es decir, qué tanto riesgo tiene de infarto por exceso de grasa en las arterias. Vamos a encontrar también las vitaminas y los minerales y todos los electrolitos, todos los iones de sodio, potasio, calcio, cloro, etcétera, estarán contenidos en el plasma. Entonces, sí es importante hacer un estudio de biometría hemática para saber cómo están las células de la sangre, pero también es importante hacer una química sanguínea, es decir, hacer un estudio de los componentes químicos del plasma para poder dar un diagnóstico generalizado en nuestros pacientes. Y finalmente, ¿cuáles son las funciones generales de la sangre? Pues la función de respiración. La sangre va a transportar oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos y va a llevar el dióxido de carbono de los tejidos a los pulmones. ¿Cómo? A través de todo el torrente circulatorio, a través de arterias y venas. Va a tener la función de nutrición, ya que la sangre estará transportando tanto los macro como los micronutrientes, ¿sí? Y los va a llevar hasta donde se necesite. Si el músculo necesita proteína, ahí la va a llevar. Si el cerebro necesita glucosa, ahí lo va a llevar. ¿Cómo? A través del torrente circulatorio por los vasos sanguíneos. Sirve como solución amortiguadora para mantener el pH de las células del cuerpo dentro, así hasta del más mínimo estrecho de cada tejido. Regula y mantiene una presión osmótica constante en los tejidos corporales. Recuerden ustedes que el vaso sanguíneo tiene una membrana semipermeable y que le permite a todo tejido recibir lo que necesita e inocular a una arteria o a una vena lo que no necesita. Entonces se está transportando, manteniendo presión osmótica, sodio, potasio y todos los elementos iónicos que necesitamos para sobrevivir. Si una célula está llena o rica de sodio, en cuanto se necesita, el capilar es capaz de transportar o de llevar ese exceso de sodio al plasma y seguirlo transportando para cuando el sodio se necesite en algún otro elemento celular. Transporta células que ayudan a proteger el cuerpo contra invasión de agentes extraños, ya dijimos, transporta los leucocitos y todas las inmunoglobulinas y contribuye a regular el metabolismo transportando todas las hormonas necesarias para que funcionen todos nuestros órganos, ¿sí? ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, si no hay preguntas, les comento, chicos, que los viernes les voy a dar solamente 1 hora. Bueno, yo creo que los 2 días nada más les voy a dar 1 hora porque más de 1 hora es muy cansado que me estén escuchando. Entonces estaremos trabajando nada más jueves y viernes 1 hora. Pero los viernes denme oportunidad, por favor, para darles la clase de 12 a 1. Y bueno, la siguiente clase, déjenme decirles qué es lo que vamos a ver. Vamos a ver para que estudien biometría hemática, la fórmula roja, la fórmula blanca, y vamos a ver todas las anormalidades, las más comunes, porque hay muchísimas anormalidades diagnósticas de eritrocitos, leucocitos y de las plaquetas. Y después, en la siguiente clase, que no sé cuándo será porque vamos a tener suspensión oficial, en la siguiente clase vamos a ver grupos sanguíneos y RH. Y para grupos sanguíneos y RH, le voy a pedir, por favor, a Juan Pablo que nos hable de las leyes de Mendel. ¿Sí? De las 3 leyes de Mendel, que son las leyes de la herencia. A todos les pido, por favor, que estudien biometría hemática. A todos les pido, por favor, que estudien algunas anormalidades de los eritrocitos, leucocitos y plaquetas. A todos les pido que estudien grupos sanguíneos y RH.
Y a Juan Pablo le vamos a pedir que nos hable de las leyes de Mendel o las leyes de la herencia, que son fascinantes. Después de las leyes de Mendel, vamos a ver cómo se hacen las pruebas, las reacciones cruzadas para grupos sanguíneos y RH. Y pues con eso vamos a terminar lo que es tejido hemático. ¿Ok? ¿Tienen material para estudiar? No sé cuándo sea la suspensión oficial. ¿Ustedes saben cuándo es? ¿Por las fiestas patrias? No sé si es el 15 o el 16. Es jueves 15. El 16. Ok, entonces el jueves sí nos estaríamos viendo y probablemente el viernes no. Para el jueves estudian biometría hemática, por favor. Bueno. Gracias, chicos. Si no hay preguntas, nos vemos entonces para el jueves. Maestra. Hasta luego. Sí, maestra, gracias. Hasta luego. Gracias, maestra. Al contrario, muchachos. Tengan buen día. Sigan